Prefectos de dicasterios del Vaticano que defienden publicaciones pornográficas, documentos pontificios que borran 2000 años de magisterio, procesos sinodales democráticos de los que sin embargo el pueblo de Dios es excluido, cardenales que no conocen el catecismo. ¿Qué está pasando en la Iglesia? Si estás confundido por el caos creciente, si sientes que tu fe a veces flaquea en medio de la tormenta, entonces, querido amigo, este canal es para ti. Buenos días, mi nombre es Julio Loredo. Bienvenidos en el canal Visto desde Roma. Si aún no estás inscrito en este canal, te invito a hacerlo. También te invito a darle un like y a compartirlo con tus amigos. Queridos amigos, por favor, ayúdenme a informar el mayor número posible de personas sobre lo que está sucediendo en la Iglesia. Estos días, el arzobispo de Washington, capital de los Estados Unidos, el cardenal Wilton Gregory, concedió una muy comentada entrevista a la cadena de televisión americana CBS. Considerado con razón un liberal, que quiere decir un progresista, un hombre de la izquierda, el cardenal Gregory lanzó, sin embargo, algunas críticas al presidente Joe Biden. Definió al presidente, entre comillas, muy sincero en su fe. Sin embargo, también lo llamó católico de cafetería, católico de bar, cafeteria Catholic, que, entre comillas, escoge solo aquellas partes del catolicismo que se adaptan a su agenda política. De hecho, Biden se presenta como católico, asiste a la misa en Washington y recibe regularmente la comunión, a pesar de ser un promotor del aborto, de la agenda LGBT, de la ideología de género y otras cosas incompatibles con la doctrina católica. La pregunta que naturalmente nos tenemos que hacer es, ¿a qué fe católica será tan sinceramente devoto el presidente estadounidense, como dice el cardenal Gregory? ¿Una fe que descarte el quinto y el sexto mandamiento de la ley de Dios? Es decir, no matar y no cometer actos impuros. Pero entonces, pregunto yo, ¿no será Biden, sino el cardenal Gregory, que debería repasar un poco el catecismo? La mayor tragedia en todo este caso, comenta el conocido escritor y comentarista americano John Horvath, no es que ciertos políticos que se presentan como católicos no conozcan el catecismo y vayan a escoger lo que les conviene. La mayor tragedia es cuando los príncipes de la Iglesia, los cardenales, potenciales sucesores del Papa, demuestran ignorancia o al menos descuido de la doctrina católica. Hace medio siglo, el profesor Plinio Correa de Oliveira llamó a estas personas católicos de supermercado. Quiere decir, del estante del supermercado tú tomas lo que quieres y descartas lo que no te gusta. De todos modos, a cómo van las cosas en la Iglesia, nadie te prohibirá de recibir la comunión. La tragedia más grande es que esta mentalidad de supermercado se ha extendido hasta lo más alto en la Iglesia, con la aprobación explícita de muchos pastores, pero también con el silencio acobardado de muchos otros, quizás incluso más numerosos que los primeros. Ahora, quien calla consiente. Esto se refleja después en la acción pastoral. Desde hace décadas faltan ciertos temas en la predicación de muchos eclesiásticos, cuya misión sería educar a los fieles. Ellos también son pastores de supermercado. Ponen en su carrito de la compra, el carrito del supermercado, lo que les conviene de la doctrina católica, olvidando o incluso oponiéndose a lo que está en conflicto con lo religiosamente correcto. Hagamos un test, queridos amigos. ¿Cuándo fue la última vez que han escuchado un sermón en su iglesia
que mencionara la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI o la encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II, para no remontar un poco más allá a las bellísimas encíclicas Casti Connubii de Pío XI y Sacra Virginitas de Pío XII. No creo que su sacerdote, su párroco, haya comentado esto en los sermones. ¿Cuándo fue la última vez que han escuchado mencionar desde el púlpito el catecismo de la Iglesia Católica? De hecho, hay demasiados católicos que ya no toleran la integridad de la doctrina católica por razones claramente ideológicas. A veces se trata incluso de personalidades de alto rango de la jerarquía eclesiástica o de profesores de teología en seminarios o universidades donde se forman los futuros sacerdotes. Algunos llegan incluso a hablar cada vez más abiertamente de la necesidad de modificar las enseñanzas tradicionales de la Iglesia, especialmente las relativas a la conducta moral de las personas, con el pretexto que ya no son adecuadas para la sociedad actual. Enseñar la doctrina católica tradicional que ha guiado e iluminado la Iglesia por 2000 años, dicen ellos, sería anacrónico, casi una antipastoral contraria a la famosa conversión pastoral de la Iglesia propuesta por el Papa Francisco. Se trataría, según esta óptica, de una conversión en el sentido de convertir la Iglesia a las costumbres predominantes en nuestra sociedad y no de convertir la sociedad según el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dejemos de lado el análisis doctrinal. Vayamos a los números. Los principios de esta nueva pastoral se aplican ya desde hace 50 años. ¿Cuáles son los resultados? Iglesias vacías, seminarios vacíos, conventos vacíos, hogares vacíos, ya no tienen hijos. Casi me atrevería a decir cerebros vacíos, ya no se enseña la doctrina católica. Al menos como experimento, no podemos pensar en volver a proponer en los sermones, en las cátedras universitarias, en los seminarios, en el catecismo infantil, lo que la Biblia y el magisterio han siempre enseñado, como experimento. Probablemente, digo yo, aumentaría el número de católicos practicantes, pero sobre todo aumentaría el número de católicos verdaderamente convencidos de su fe. No aquellos católicos que eligen del catolicismo solo aquello que satisface a sus ideologías o a sus pasiones personales. Además, de vez en cuando, comento yo, deberían aplicarse las sanciones previstas por el derecho canónico a los clérigos y a los fieles que transgredan públicamente el derecho divino o eclesiástico. Esto tendría el mérito de aportar claridad. Yo me recuerdo hace muchos años cuando el entonces arzobispo de St. Louis en Estados Unidos, ahora cardenal Raymond Burke, recordó la prohibición en el derecho canónico de recibir la comunión a aquellos políticos católicos que votasen a favor del aborto o no tuviesen una vida matrimonial ordenada. Se levantó contra él una verdadera tempestad. Incluso fue atacado por muchos periódicos católicos. Ponían el grito en el cielo por la supuesta intromisión indebida en las conciencias personales y en la vida pública del país, a pesar que él, Monseñor, ahora cardenal Burke, no hacía más que recordar la ley de la Iglesia. Hoy es nada menos que el ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Gerhard Müller, quien pide la aplicación del derecho canónico al presidente Biden y a hombres públicos similares que profesan ser católicos, pues después actúan en un sentido diametralmente opuesto a la enseñanza de la Iglesia. De lo contrario,
¿De qué sirve el Código de Derecho Canónico? Si no lo vamos a usar, pues botémoslo a la basura. Mientras se olvida el Catecismo y el Código de Derecho Canónico, aumentan las propuestas para cambiar la doctrina de la Iglesia con el pretexto de adaptarla a la sociedad moderna. Un ejemplo de esta mentalidad es el cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo y relator general del sínodo de la sinodalidad, que, recuerden, aún está realizándose. La segunda sesión va a ser ahora en octubre aquí en Roma. Él dice, abran las orejas los oídos, porque realmente es increíble. El cardenal Hollerich dice que la sodomía condenada por la Biblia no es lo mismo que la homosexualidad. ¿Por qué? Según el inefable prelado, la palabra homosexualidad no existía en esa época. Dice exactamente eso. En su opinión, es la palabra la que da origen a la cosa, no la cosa que da origen a la palabra. Una forma singular de pensar. Pero demos un paso atrás. ¿No deberíamos estar escuchando la voz del Espíritu Santo que brota del pueblo de Dios reunido en asamblea en la nueva iglesia sinodal? Ahora parece que quieren cambiar el procedimiento. Recuerdan que cuando se abrió el sínodo de la sinodalidad, se dijo hay que escuchar al pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios tiene que ser escuchado, tiene que ser puesto dentro del proceso sinodal, tiene que participar al proceso sinodal. Pues bien, este mes de marzo, un mes atrás, la Secretaría General del Sínodo informó que los temas del sínodo serán confiados a grupos de estudios seleccionados, compuestos por expertos y obispos que, comillas, abordarán los criterios teológicos y metodologías sinodales para el discernimiento compartido, cuestiones doctrinales, pastorales y éticas. Cierro comillas. Traducido, la Vox Populi, Vox Dei, si la voz del pueblo, tendría que ser calibrada, preparada y filtrada por expertos. Yo me pregunto, ¿seguirá siendo la Vox Populi? ¿O será más bien la Vox Seditiorum? Quiere decir la voz de los revolucionarios que ellos después presentan como siendo la voz del pueblo. Mucho me temo que se trata de un estratagema para cambiar las enseñanzas del catecismo y del derecho canónico que podrían crear dificultades a la Iglesia con la sociedad moderna. Es un camino que los modernistas, los herejes modernistas ya exploraron hace más de 100 años y que se ha demostrado muchas veces ser el único posible para hacer avanzar los procesos revolucionarios. No hay esencialmente nada nuevo bajo el sol. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué callar la voz del pueblo de Dios? ¿Por qué dejan el verdadero pueblo de Dios fuera de los muros? La única respuesta que se me ocurre es: tienen miedo. ¿Tienen miedo? ¿A qué? A las reacciones que puedan venir del pueblo de Dios. Como aquella que se produjo el año pasado con motivo de la primera sesión del sínodo y representada, entre otras cosas, por el bestseller mundial del que tengo el honor de ser coautor, El proceso sinodal, una caja de Pandora. Yo digo esto, queridos amigos, para darles ánimo. No estamos solos, no faltan buenos católicos. Lo que falta a veces es el coraje de demostrarlo. Este es el valor de nuestro testimonio. Nosotros debemos enarbolar la bandera de la ortodoxia, de la tradición. Muchos otros seguirán. Ante el peligro del relativismo que se cierne sobre la fe católica, de la que Joe Biden es un exponente, debemos ser esos pilares, esas columnas que no caen, no ceden, sino al contrario, avanzan y vencen. Queridos amigos,
No olviden darle un like a este vídeo y a compartirlo con sus contactos. Ayúdenme, por favor, a hacer crecer este canal para que un mayor número de personas puedan estar informadas sobre lo que sucede aquí en Roma. Nos vemos la próxima semana, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. A todos, arrivederci.